sobre trastorno de ansiedad y bueno, aquí puse en la clase pasada el tema de ansiedad junto con otros trastornos producidos por el trauma y por el estrés, ya, pero solamente lo mencioné como que la semana pasada. Este tema en realidad es nuevo, ya lo van tomando desde el ciclo pasado. Para mí, este tema no nos enseñaron cuando llevé. Entonces, eso chicos, vamos a comenzar un ratito, voy a agrandar esto. Ya. Ahora, bueno, nosotros hablamos sobre el trastorno obsesivo compulsivo la semana pasada, ¿se acuerdan? El TOC, la ansiedad, sobre qué era el tema de la compulsión, que es el hecho de que una persona haga, y la obsesión, que es el pensamiento. Una persona se puede obsesionar con ciertas cosas, por ejemplo, no sé, los terroristas pueden obsesionar con cierta ideología, y la compulsión sería matar a otras personas, ¿no? Ahora, esto es esto en parte se va a clasificar en diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, el dismórfico corporal, que sí recuerdo que ya lo vimos, y el trastorno de acumulación también. La tricomanía, que es esta, eh, este acto de que la persona constantemente se arranca el pelo, y el trastorno de coloración. Ahora, vamos a ver unos trastornos que también están involucrados más que todo en los niños, que tienen unos factores desencadenantes y precipitantes de estrés, constantemente están envueltos en una situación muy densa, ya sea familiar, escolar o qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos uno de los trastornos principales, que es el trastorno de apego reactivo. Entonces, esto va a ser un patrón constante de comportamiento en el cual el niño va a estar inhibido, va a estar como que eh, por un lado, pasar por su lado, no va a tener mucho contacto con otras personas, emocionalmente se va a encontrar retraído, va a estar como que así en su propio mundo, por así decirlo. Y esto se da sobre todo con los cuidadores adultos, ¿ya? Y el niño raramente cuando está triste o se cae, o se enferma, no, cualquiera de esas situaciones, no busca consuelo de parte de sus cuidadores adultos. Prefiere como que es muy independiente, por así decirlo, a pesar de que es muy niño, ¿no? Luego tenemos otros síntomas, por ejemplo, el niño no se va a dejar consolar cuando siente malestar, y el niño no busca tampoco esto, no deja, no se va, o sea, el adulto se aproxima a él para consolarlo y no se va a dejar tampoco, ¿no? Luego tenemos algunas alteraciones emocionales, por ejemplo, tenemos una reacción social y emocional mínima, es como decir, se inmuta ante varias situaciones de la vida, por ejemplo, no sé, alguien se cae del segundo piso y el niño ve eso y como que le da igual, por así decirlo. Entonces, esto es producto de que el niño ha estado muy presente en situaciones que le han causado mucho estrés, y su mecanismo de defensa ha sido inmutarse, no reaccionar, quedarse como que eh, quedarse ahí parado viendo, sin hacer nada, ¿no? Por así decirlo. En cuanto a su estado positivo o negativo, no tiene mucha fe en lo que puede hacer, no cree mucho en él para poder hacer ciertas cosas, y es constantemente irritable. Generalmente cuando nosotros vemos a un niño que está deprimido o está ansioso, ¿no? Vemos a este niño que está irritable. No se manifiesta mucho como los adultos, ¿no? Que se ponen a llorar o no hacer nada, o las diferentes manifestaciones que puede tener la depresión, ¿no? O sea, en estos niños generalmente su tristeza lo manifiestan con la irritabilidad. Luego, esto ha sido básicamente porque el niño ha experimentado un patrón de cuidado insuficiente, ya sea porque los padres van a trabajar todo el día y le dejan encargado con una persona, pero no lo cuida bien, no le da el amor suficiente, no le pregunta cómo está en el colegio, todas esas cosas, ¿no?
em, ya sea por negligencia, por carencia de que hay una persona que lo puede cuidar, o porque emocionalmente no está disponible la persona que lo está cuidando, y entonces el niño como que va copiando estas emociones del cuidador, ¿no? Por ejemplo, si ve que el cuidador está en su mundo haciendo sus cosas y el niño se siente sumamente independiente, pero desde tan chiquito, entonces va a ser posiblemente un apego reactivo en donde va a estar irritable, no, se va a inmutar ante una situación fea. Eso también se da porque hay un cambio de cuidador. Esto se ve, por ejemplo, en los niños que son que están en un orfanato y a veces, por ejemplo, les puede acoger una familia, ¿no? Y luego, por cierta razón, regresan a su lugar de orfanato y están ahí eh, por más tiempo, luego se van a otra familia, o si no, cambian constantemente de la señora que los cuida, ¿no? Entonces, esto hace de que la persona no establezca una relación más cercana a su cuidador, ¿no? Y en donde la persona tenga una educación como que no habitual, por ejemplo, puede tener educación en casa, que se ve en Estados Unidos, ¿no? Una educación en casa donde no tiene constante interacción con sus amiguitos o con profesores, con otro tipo de personas. Entonces, esto hace que la persona haga, si es que tiene algún apego, tenga un apego muy selectivo hacia ciertas personas, ¿no? Tenemos que descartar esto de que no sea autismo, ¿ya? Eso se desarrolla entre los 5 años y a partir de los 9 meses. Es muy importante saber estos diagnósticos diferenciales y cuándo es el inicio y el final. Y nosotros podemos decir que esto es un trastorno de apego reactivo si es que dura más de 12 meses. Luego tenemos el trastorno de relación desinhibida. Ahora, aquí el niño se va a comportar muy, muy activamente, muy calurosamente con adultos que no conoce. Es por decir, ni siquiera con su mamá, ni siquiera su mamá la abraza, pero viene un desconocido y como que ya se le va al desconocido a abrazarlo o se quiere quedar con él, ¿no? Esto es porque hay una reducción o ausencia de la persona eh, de retinencia, es decir, de rechazo hacia los extraños. Es como que le gusta, obviamente que conocemos a nuevas personas y podemos hablar con ellos, ¿no? Pero estos niños, a pesar de ser tan chiquitos, ya se van de frente con los adultos extraños y no es como que siguen el consejo de las madres, ¿no? Que le dicen como que no hables con extraños, sobre todo si es niño y los pueden secuestrar, ¿no? El niño tiene una confianza muy grande con este adulto extraño que recién acaba de conocer, es como si lo conociera de toda la vida y y le empieza a hablar calurosamente, ¿no? Tiene un lenguaje muy coloquial, muy familiar, ¿ya? Ahora, después de haber tenido esta interacción con el adulto extraño, no quiere recurrir a su cuidador normal, ¿no? Entonces prefiere estar con los extraños. Y tiene mucha predisposición para irse con estas personas fácilmente. A pesar de que los adultos extraños como que no lo pueden aceptar, ¿no? Porque dicen como que cómo se va a pegar este niño si recién lo estoy conociendo, ¿no? Sobre todo si es un niño, es algo tan delicado, no es un adulto, por así decirlo, ¿no? Eh, Esto se puede dar porque no tuvo tampoco el cuidado suficiente de la persona, o sea, si bien es cierto, es como decir totalmente los antónimos del apego reactivo con la relación desinhibida, ¿no? Mientras tanto, uno no se quiere pegar a nadie, la relación desinhibida no se quiere pegar a su cuidador, pero sí a los extraños. Y esto puede ser por la negligencia, la misma negligencia que vimos en el apego reactivo, ya sea porque no está emocionalmente disponible la persona, o no está físicamente la persona, o constantemente cambian de los cuidadores, o tiene una educación no habitual, por ejemplo, en casa. Entonces no tiene contacto con otras personas y no sabe cómo entablar relaciones con otras personas.
Esto se tiene que desarrollar al menos de 9 meses de la etapa, de la edad del niño, y tenemos que ver si es grave o no, ¿no? Y si es que es persistente, igualito que el otro, dura más de 12 meses. Luego pasamos el trastorno de estrés postraumático. Esto es muy interesante porque esto, por ejemplo, justo que hoy día se cumplen 20 años del atentado de las Torres Gemelas, muchas de las personas que por A o B razón no fueron a su trabajo ese día en ese lugar o cercano, se salvaron, ¿no? Pero se quedan con el trauma de que sus compañeros, de que sus familiares, de que conocidos estuvieron ahí y fallecieron y ellos como que se salvaron de esa situación tan horrible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estrés postraumático puede ser porque directamente la persona, por ejemplo, un secuestrado está expuesto a la muerte, a la lesión grave o a la violencia sexual. Es la real amenaza hacia la persona porque le ha pasado esto a ella, pero por A o B razón pudo escapar de la situación o se salvó, ¿ya? Luego tenemos otros tipos eh, tenemos diferentes subtipos. Por ejemplo, puede ser que la experiencia sea directa a una, ¿ya? Puede ser que la experiencia sea ocurrida a otras personas de nuestro entorno familiar, ¿ya? Por ejemplo, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos. O puede ser una experiencia ocurrida a otras personas que no conocemos, ¿no? O sea, algo muy... Eh, otras personas que no conocemos. Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, muchas personas pueden tener miedo ir a un avión, ir a Nueva York, por este mismo tema, ¿no? De las Torres Gemelas, porque pueden pensar que puede haber un otro atentado, por más que hayan pasado 20 años, y con lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Entonces la gente como que más o menos tiene miedo, qué sé yo. Entonces, es otras personas que evidentemente no conocemos. Entonces, también puede ser de que la persona haya estado expuesta muchas veces a la misma situación. Por ejemplo, los bomberos, los policías que se van a los atentados, a los siniestros, a los secuestros, ellos constantemente están expuestos a esto y esto puede ser un estrés postraumático por más que no les pase a ellos directamente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas es que tengamos recuerdos recurrentes de esto. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de que una vez estaba manejando bicicleta por Flora Tristán, que se acerca a mi casa, y yo también estaba con el celular en la mano y con mis audífonos enormes, ya. Y estaba con bicicleta ahí manejando toda feliz, y de la nada viene una moto y me quita el celular, y yo me caigo de la bicicleta, y horrible, o sea, ensangrentada y todo, y empecé a gritar, todo un drama. Entonces desde ahí tengo como que miedo, ¿no? De salir con el celular en la mano, por eso es que lo llevo en la cartera o qué sé yo. Y a las motos, o sea, escucho motos y me da miedo. Y sobre todo que hay mucha delincuencia ahora, ¿no? Que ha aumentado por la pandemia, y etcétera. Pero esto pasa comúnmente, o hay personas que han estado expuestas a una situación de un taxi que es potencialmente violador o que les llevaba por otro lado, o han tenido robos, ¿no? O sus familiares cercanos han, no sé, han estado en los atentados, por ejemplo, de terrorismo en los 80, eh, o qué sé yo, la delincuencia de ahora, ¿no? Es algo cercano que nos afecta. Entonces tenemos recuerdos recurrentes. Yo me acuerdo que al siguiente día que pasó esto de lo de la bicicleta, no podía dormir y constantemente sentía que me iban a jalar el celular, ¿no? Entonces me despertaba. Los sueños son angustiosos precisamente del contenido de esto, por más que no existan, por más que ya pasó. En los niños puede ser que haya un sueño muy aterrador, como un monstruo, depende de la imaginación de los niños. También puede haber reacciones disociativas en el cual la persona siente que se repite una y otra vez la misma situación, ¿no? Y esto es de manera continua, es muy extrema
y la persona en esta repetición pierde la conciencia del entorno que está actualmente. O sea, es como que se fuera su mente a otra parte y no pensara lo que está pasando ahorita, ¿no? Sino en ese evento traumático. Y eso también causa malestar psicológico, evidentemente, como ya les he dicho, la mayoría de estos trastornos causan malestar psicológico al estar expuesto a factores precipitantes. Por ejemplo, en mi caso, si yo escucho una moto, pues me asusto. Es más, yo podía, o sea, eso fue el año pasado, ¿no? Podía estar en mi cuarto y afuera escuchar una moto que pasa porque hay mil motos de rap y qué sé yo. Y me daba miedo, pensé que iban a entrar, algo así. Pero simplemente el sonido de la moto me daba pavor. Entonces, son cosas que pasan, ¿no? Pasa reacción fisiológica también, la persona puede estar sudorosa, ansiosa, nerviosa, ¿no? Hay factores internos también que uno puede tener, no solamente el sonido de afuera de la moto, sino los pensamientos recurrentes de esto. Entonces, lo que va a pasar es que la persona evita exponerse a esta situación varias veces, tiene mucho esfuerzo para evitar este recuerdo, este pensamiento, ese sentimiento acerca de esta situación traumática. Le evita o sea, es como que gasta sus energías para evitar esto, ¿no? Y evita irse a lugares, a personas que estuvieron en la misma situación que ella o en el mismo atentado o no quiere pasar por justo ese banco que explotó por un coche bomba, que fue no sé en dónde, por ejemplo Jesús María, no quiere pasar por ese distrito, evita conversaciones, evita objetos, evita la ropa que utilizó ese día, ¿no? Es bien complicado, entonces la persona tiene mucho esfuerzo para evitar esto porque obviamente le causa mucho malestar psicológico. Luego tenemos las alteraciones negativas cognitivas, ya cuando la persona, por ejemplo, es tanto el trauma que más lo que va a quedar es el sentimiento, es la emoción, es toda esa adrenalina que uno tiene en ese momento, ¿no? O sea, el susto, se va a quedar el susto, pero realmente lo que pasó eh, como que se le olvida, porque más está enfocada en el pensamiento o en el susto ahorita, que por ejemplo, no sé, eh, por ejemplo, a una persona la secuestran en un taxi, pero al final, como ven que no tienen plata en sus tarjetas, pues la dejan por ahí. Y tanto es el susto que puede tener la persona que la dejan, le quitan sus cosas obviamente, y se queda como que sentada, ¿no? Se queda sentada y no piensa en llamar a sus familiares para que la recojan, por ejemplo, ¿no? Entonces es así, ¿no? La persona se olvida ese aspecto importante. Esto también puede ser por alguna lesión cerebral que haya tenido producto de la situación o alcohol o drogas, ¿no? Luego tiene expectativas negativas y persistentes, es como sobre uno mismo sobre todo. Por ejemplo, le pasa esto le pasó a la tía de una amiga, en la cual ella tomó un taxi en la calle y estaba como que muy tranquila porque en realidad el taxi estaba limpio, todo bien, pero justo pasaba por una zona fea y después entraron como que personas en el taxi, ¿no? Y estaban escuchando toda la conversación que tenía esta señora y la quería secuestrar, pero como vieron que tenía un cargo, como que no la secuestraron, algo así me dijo. Entonces esta persona ya no puede confiar y ya no toma taxis de la calle, toma taxis seguros o toma taxis, ni siquiera taxis de aplicación, no. Entonces, esto es lo que causa mucha desconfianza en uno, por más que uno no sea responsable directo de lo que ha pasado, ¿no? Porque es culpa del, uno puede estar de día, uno puede estar tranquilo caminando, pero si viene un ladrón, o sea, no es tu culpa porque no has tenido ningún factor de riesgo en ese momento, ¿no? O menos que, no sé, estés como yo, con el celular en la noche en la mano, ¿no? Que eso ya es como que muy notorio. También puede tener la percepción distorsionada, persistente de este hecho, de este suceso.
tiene mucho miedo, vive con pavor, vive con temor, vive ansioso, nervioso, no puede confiar en nadie, tiene mucha culpa de que le haya pasado esto, mucha vergüenza y no quiere participar en situaciones que les pongan a esta misma situación o situaciones relacionadas. Es como que prefiere quedarse en su casa y vivir con el miedo, ¿no? Y no afrontarlo. Entonces, esto hace que la persona tenga menos interés, ¿no? También tenga desapego con otras personas, es como que se aleje mucho de ellas y tenga una incapacidad persistente de tener emociones positivas, de felicidad, satisfacción, porque eso de verdad le ha afectado psicológicamente. Luego, también puede hacer otros síntomas con relación a la alerta. La persona está constantemente irritada, tiene arrebatos de furia, está molesta, tiene alguna agresión verbal contra sus familiares o amigos o agresión física incluso. La persona puede también manifestarse como autodestructiva, puede estar hipervigilante, así como que mirando a todos lados para ver si es que viene un ladrón a robarle, puede estar con un sobresalto exagerado, es como que de la nada le haces como que así y la persona ya salta, ¿no? Tiene mucho miedo. Tiene problemas de concentración por lo mismo que vimos la semana pasada con el tema de la ansiedad. ¿Se acuerdan de que les dije que la persona con ansiedad está tan involucrada en estos pensamientos recurrentes, en el futuro, en lo que puede pasar, en estos escenarios ficticios? Entonces, toda su energía que debería estar enfocada en otras cosas, en los diferentes aspectos de su vida, está enfocada en estos pensamientos que ni siquiera son reales, son un futuro que no es real, porque el futuro se construye ¿no? día a día. Entonces la persona, todas sus energías lo transmite en eso, y cuando ya no, y cuando quiere hacer algo o quiere estar, no sé, estudiando otra cosa, ya no tiene energía, ¿no? Entonces eso también va a producir problemas de concentración, problemas en el sueño, no va a poder dormir, va a tener mucha insomnia o va a tener un sueño inquieto, ¿no? Esto evidentemente va a tener un malestar significativo en tanto en los diferentes ámbitos de su vida, social, con sus amigos, laboral en el trabajo o en otras áreas escolar, universitaria, de su relación con su pareja, ¿no? Y tenemos que aquí especificar que no tenga alguna sustancia y si es que hay algún tema de despersonalización, por ejemplo, si es que la persona eh, siente de que un desapego de sí mismo, ¿no? Y como que se traslada a ese pensamiento o a la recurrencia de la situación en su cabeza, ¿no? Y está con todo el proceso mental, es como que si saliera de su cuerpo para irse a pensar sobre eso, ¿no? Después la desrealización también puede ser, la persona siente que su entorno es irreal, es como que ha pasado por un tema de estrés postraumático que siente que su alrededor es irreal, que es como un sueño, como una pesadilla, está distorsionado. Eh, Luego, también tenemos que ver, esto es estrés agudo y ya. Luego también tenemos que ver el estrés postraumático en los niños, ¿no? Porque, por ejemplo, los estragos que un niño puede tener en su infancia son cruciales, son vitales a la hora de que él es adulto, ¿no? Porque esto puede influenciar tanto en sus relaciones con otras personas, en su desempeño académico, en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, en estos niños puede ser porque hayan estado expuestos a una muerte, igualito que los adultos, expuestos a una muerte, a un atentado, a un siniestro, a una violación sexual o tengo una amenaza, ¿no? Puede ser directa a uno mismo, directa a los demás, directa a un familiar, perdón, o a otras personas que no conoce, como ya mencionamos. Entonces los niños más que todo van a tener estos sueños angustiosos, recurrentes, y los recuerdos también angustiosos recurrentes. Eh,
Luego los niños pueden tener estas reacciones disociativas que ya vimos, igual que los adultos, ¿no? Que siente que se repitiera esta situación de manera continua, más extrema de lo que era, ¿no? Y pierde la conciencia del entorno en ese momento. Es como que está pensando en ese recuerdo y nos están dando un examen y se le fue en blanco la memoria para el examen, ¿no? Tiene un malestar psicológico, como ya les he dicho, intenso, prolongado, y la persona, en este caso el niño, evita hacer ciertas actividades que le recuerden. Por ejemplo, si es que tuvo un secuestro en el parque, evita ir al parque. Si tuvo un siniestro o no sé, se cayó el avión y el niño se salvó, evita subir aviones o no quiere viajar, ¿no? También conversaciones y personas. La persona está retraída, no expresa sus emociones, está irritable, hipervigilante, así como el adulto, ¿no? Y el estrés agudo, nosotros ya hemos dicho que el tema del estrés, hay un estrés normal, ¿no? Y un estrés patológico, que ya sería la ansiedad, ¿no? Entonces, esto puede ser porque la persona, igualito que el anterior, la persona está expuesta directamente a esa situación, siniestro, violación, secuestro, atentado, amenaza real, ¿no? O le ha pasado a una persona cercana de su entorno o a otras personas y lo toma como suyo, ¿no? Por ejemplo, nosotras, las mujeres, no sé, podemos tener miedo de andar en la calle en la noche, solitas, caminando en un lugar desierto, en un lugar desolado, que no hay gente, a las 2 de la mañana, o sea, son varias cosas que uno puede tener miedo, ¿no? Pero tampoco es que uno tenga que vivir con esto y tiene que aprender a sobrellevarlo, ¿no? Bueno, o también puede ser que la persona está expuesta a estas situaciones traumáticas, como los bomberos, policías, ¿no? Médicos también, los socorristas, los paramédicos. Entonces la persona, aquí lo he separado en 5 categorías, puede tener diferentes síntomas. Por ejemplo, el primero de intrusión, los recuerdos angustiosos recurrentes, junto con los sueños también relacionados al suceso que ya le he comentado. Las reacciones disociativas que puede tener la persona y es un malestar psicológico esto. La persona no puede tener alguna emoción positiva, o sea, no puede sentirse tranquila porque constantemente piensa que está expuesta a la misma situación, a pesar de que voltee para un lado y para otro lado y no haya ningún eh, desencadenante. No hay ninguna razón por la cual la persona debería estar sintiéndose así. La persona no puede sentirse, es como decir, no sé, si acá tú caminas en la noche, así como les conté, solita, desolada, todo esto, obviamente puedes tener un poco de miedo, es normal, sobre todo en la situación que vivimos. Pero si caminas solita, no sé, en un pueblito en Europa que no hay ni siquiera ladrones, no se te hace a Finlandia, obviamente que el miedo, el temor tiene que bajar, pero estas personas no baja el temor, no baja el miedo, es más, se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces estas personas no pueden sentir felicidad, por más que estén de viaje, estén felices en otro lado y no haya ningún temor, no pueden sentir felicidad, por ejemplo, ¿no? O tranquilidad. También están los síntomas disociativos que les he dicho, ¿no? El tema de que uno sale de su cuerpo y ve el panorama en el cual está él mismo viviendo la situación, como si fuera un espectador más, como si fuera una película, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Eh, y también la persona puede estar tan enfocada en el susto o tan inmersa en que ya no recuerda los sucesos claves en ese momento que pasó, ¿no? Puede tener alguna amnesia o alguna lesión cerebral por el mismo trauma, ¿no? Evita las situaciones, evita personas, como les he dicho, y tiene síntomas de alerta,
Eso es muy importante. La persona, si hay alteración del sueño, si está irritable, si está hipervigilante a cada rato, si tiene problema de concentración y se sobresalta, es como si le tocas. Estás caminando en la calle, como que le haces así, la persona ya como que se pone en pose de kung fu para pegarte, ¿no? Porque está sobresaltado. Entonces, esto es muy importante de saber. Bueno, chicos, esos serían todos los tipos de trastornos. Aquí están los pasitos. Recuerdo que la semana pasada también les pregunté sobre este tema. A ver, ¿quién ha llegado acá? ¿Alguna pregunta, Sí, duda? sí, yo tengo una. ¿Cuál es la diferencia entre disociación y despersonalización? Ya, mira. Disociación es, por ejemplo, que la persona está, sale de su cuerpo, por así decirlo, ¿no? Y, y pierde la conciencia de ese momento, ¿ya? Y en su mente está pasando está recordando lo que ha pasado. En cambio, despersonalización, la persona, como por así decirlo, sale de su cuerpo y ve como él mismo, como una película, como él mismo está, no sé, luchando contra el ladrón. Entonces, despersonalización sale de su cuerpo y en uno hay pérdida de la conciencia y en el otro no, por así decirlo. Ujú. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Ya, chicos. A ver. Am, ya voy a... Ay, me olvidé, detener la grabación.